Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Vamos a hablar de un tema del que ya hemos hablado varias veces en Observatorio, pero que cambia de tal manera, con tal velocidad y con tal, digamos, no sé, de manera tan imprevista, Luciana, María Fernanda, que vale la pena retomar el tema de las migraciones. Empezaría contigo, Luciana, que ya has estado aquí en otras ocasiones contándonos un poco cómo está el mapa del fenómeno migratorio hoy, pues a nivel general, pero obviamente también pensando en particular en nuestra región y en nuestro país. Efectivamente, tenemos cambios muy abruptos de muy corto plazo y eso nos tiene que hacer repensar mucho el diseño de políticas migratorias. En cuanto al escenario migratorio, a flujos, características, quizás lo que podemos decir es que ha cambiado en los últimos 10 años, eso ya lo hemos dicho, menos emigración a Estados Unidos, más retorno voluntario e involuntario, pero a eso se suma un incremento o una importancia por la visibilidad y por las características de la migración en tránsito por México. Ese fue, desde las caravanas, fue un poco lo que se puso en la escena pública, ¿no? Obviamente no son... ¿Siguen las caravanas, Luciana? Déjame te pregunto, porque fue pues, el fenómeno que más llamó la atención y cobertura de prensa y tal. Hace algunos muy pocos meses, incluso cambió los términos de la comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues lo que ha pasado es que en poco tiempo tuvimos 3 oleadas de caravanas que tuvieron 3 respuestas políticas o de política migratoria diferente. En un principio era la salida de Enrique Peña Nieto, entonces era un poco a quién le toca manejar esta migración. La segunda caravana, que fue en enero de este año, le toca a la administración actual y parecía que se iba a inaugurar una nueva era y había mucho optimismo de una política de puertas abiertas, ¿no? Incluso de regularización de esta migración con visas humanitarias, con apertura de solicitudes de condiciones de refugiado, pero ya con la tercera caravana que estamos hablando en marzo, fin de marzo, pues ya pareció como un efecto colateral no previsto de mayores cantidades de personas y no una planeación, parecía una improvisación respecto a cómo manejar estos flujos. Y acá quiero detenerme en algo que me parece que es característico de 2 cosas que quisiera decir. Una es que estos flujos son flujos migratorios en condiciones forzadas. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que huyen de violencia. Tienen que salir. Exacto. No hay una decisión, un deseo de mejorar su vida, de ahorrar dinero, de enviar remesas, sino que están huyendo de violencias estructurales, de situaciones económicas realmente muy graves, y eso hace que la composición de este flujo tenga necesidades específicas. Estén en condiciones de mucha vulnerabilidad y sean vulnerables a otros riesgos, pero también necesitan cierta protección. Eso nos muestra que es un tipo de composición migratoria diferente y eso exigiría también respuestas políticas diferentes. En algunos países, en algunos trabajos se dice que esta es una migración en contextos de crisis, de diversas crisis humanitarias, crisis económicas, de violencias. Entonces las políticas migratorias tienen que responder a estas migraciones en contexto de crisis. Y me preguntabas cuál es la característica de México y de la región. Una de las características es que las políticas migratorias en América Latina en general están teniendo que dar respuestas a fenómenos inusitados, nuevos, como la migración venezolana de la que hemos hablado en otro momento, y en este caso de estas migraciones, que por un lado se han detenido o por lo menos no están migrando en grandes caravanas porque hay una política, a diferencia de esta de puertas abiertas, de contención cerrada y de control, pero que exige en muchos casos o que ha llevado a hacer acciones o políticas ad hoc o emergentes y eso tiene sus riesgos. A ver, esto me parece muy interesante y te pregunto a ti, María Fernanda, porque de alguna manera lo que nos dice Luciana es que a la par del cambio del fenómeno migratorio debe de irse revisando la política migratoria con la que el Estado, y en este caso el Estado mexicano, responde a lo que está sucediendo. Y en realidad quizá al auditorio le resulta importante saber qué es lo que debe de hacer el Estado, o sea, cuáles son las funciones del Estado, qué es lo que el Estado tiene y puede hacer frente a los fenómenos migratorios. Bueno, la política migratoria está regulada, digamos, en la Ley de Migración, ¿no? La Ley de Migración le da al Instituto Nacional de Migración las facultades de ejecutar la política migratoria y quien la hace, quien la idea, es la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación. Entonces, al Instituto Nacional de Migración, para ejecutar la política migratoria, le da 3 facultades. Una se llama de control migratorio, que significa cuando entramos y salimos del país nos van a pedir nuestra documentación, van a verificar si somos mexicanos, no, si necesitamos visa, etc. La segunda es la de verificación migratoria. Eso significa que la autoridad debe dar un seguimiento, por ejemplo, ya se te venció tu visa,
Yo tengo registrado un domicilio, pues voy a preguntar qué pasó, O si sea, ya eres un saliste del migrante país que está en o no. territorio y de alguna manera le doy seguimiento a tu situación migratoria. Exacto. Ok. Sí, ¿no? Si ya te vas a regularizar, si vas a tener qué tipo de papeles tienes, digamos. Y hay otra que se llama revisión migratoria. La revisión migratoria lo que se hace son revisiones al interior del país, o sea, en la carretera, digamos, donde se ponen unos retenes y esa verificación se tiene que hacer solamente a extranjeros. Eso sí nos representa un problema porque cómo sabemos quién es extranjero y quién es mexicano, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta en este contexto de la migración también la migración interna, ¿no? Hay de 2005 a 2010 me parece que 6.39, si no me equivoco, millones de mexicanos migraron internamente en el país. Se cambiaron de residencia al interior del territorio nacional. Exactamente. Para lo cual no requieres ningún permiso especial porque eres mexicano. Exacto. Los mexicanos y los extranjeros tenemos el derecho de libre tránsito que está en la Constitución. ¿Esto qué significa? Que nos podemos desplazar al interior del país sin restricción y sin traer un documento. Los mexicanos no tenemos la obligación de portar una identificación oficial todo el tiempo. De hecho, ni siquiera existe un registro oficial de mexicanos, ¿no? Tenemos la credencial para votar, el acta de nacimiento, el CURP, pero esos registros no tienen una cobertura a todos los mexicanos. No sé si lo sabes o no, pero igual te lo pregunto, Luciana. ¿Hay países en los que sí es obligatorio que los nacionales porten consigo un documento de identidad oficial? No tengo claro ese dato, pero ciertamente, digamos, esta situación de tener o no tener el documento de identidad genera un conjunto de prácticas discrecionales o arbitrarias, y esa es la preocupación, me parece, del contexto actual, ¿no? Que, como decíamos, no es algo nuevo, casi todo lo que hablamos no es nuevo, pero adquiere... Pero ha cambiado. Claro, digamos. adquiere expresiones diferentes, ¿no? Una de las características de esta nueva política migratoria, estamos hablando del último año, es, por un lado, mayor incremento de estos flujos de tránsito, pero por otro eso va acompañado de distintas acciones de detención, de revisión migratoria y de detención. Y de hecho estamos en los niveles más altos de detención migratoria, similares al 2005, que es cuando hubo un pico también muy alto de migración en tránsito. ¿Por la cantidad de personas que intentan migrar o porque la política se ha endurecido y son más las personas que están detenidas? Hay una combinación de ambas, y eso es difícil de estimar. Estimar la migración de tránsito implica un método indirecto de estimación porque justamente son personas invisibilizadas, irregulares y que transitan. Entonces hace un método con 4 o 5 indicadores que se mide: ingreso en frontera, detención en el territorio, llegar a Estados Unidos y poder pasar a Estados Unidos, y una combinación de eso. Lo que estamos viendo ahora es qué datos tiene Estados Unidos de detenciones en frontera en Estados Unidos y cuáles tiene México. Y en ambos casos estamos en los niveles más altos históricos. El tema es a quién se detiene, y ahí es donde encontramos también un conjunto de diversas arbitrariedades que, si bien, como decía María Fernanda, la ley de migración prevé la revisión, prevé la detención, eso es lo que queremos discutir, pero además, ¿en qué condiciones ocurre ello? ¿No? O sea, si hay condiciones de vulneración o de violación de derechos en los procedimientos que deberían ser administrativos y que rozan... Cosa casi penal, ¿no? Porque además, en muchos casos, lo que está en juego es la privación de la libertad personal, es decir, te detengo, te retengo y te contengo. Así es. Y eso, pues, virtualmente es una cosa de prisión, María Fernanda. Sí, así es. Dime. No, solamente quería, como en este contexto también nosotros un tiempo estuvimos trabajando con un informe de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2014, donde dio unas recomendaciones al Estado de cómo eficientar la política migratoria, ¿no? Y ahí ponía el énfasis en, tenemos muchos puntos de internamiento abandonados en la frontera, entonces hay que poner atención a los puntos de internamiento. No hay control sobre... ¿Frontera sur? Frontera sur. Okay. No tenemos un control sobre quién entra y quién sale, ¿no? Tenemos un número de extranjeros que entran y luego no tenemos idea sobre si salieron, si no, qué pasó. Entonces la Auditoría Superior dice, pon ahí tus recursos, ¿no? ¿Y ahí los pusieron? No. No, okay, no los pusieron ahí. Pero de todos modos, estos despliegues ahora de Guardia Nacional cuesta muchos recursos. Esto que nos describe María Fernanda de el primer control, pero después la verificación y después los retenes, pues también es un despliegue, digamos, pues altamente costoso para el Estado. ¿Es una política racional, Luciana? Pues mira, ese es un punto importantísimo porque desde la ley de migración
del 2011 y posteriores modificaciones, pero también otro intento de regular la política migratoria, incluso de manera más integral, que fue el Programa Especial de Migración en 2014, un programa en el que participó la academia, la sociedad civil, el gobierno, organizaciones internacionales. El gran problema que tuvo ese programa fue que no tuvo recursos, ¿no?, para aplicarse. Entonces, la discusión es para qué se destinan y para qué no se destinan los recursos. Sin embargo, para desplegar 6.000 efectivos de la Guardia Nacional de un día para el otro en la frontera, pues sí, evidentemente hubo recursos. Entonces, claramente ahí es un tema de voluntad política y un tema de direccionamiento de la política migratoria. Pero ¿no? Que no pareciera responder, por ejemplo, ni siquiera a recomendaciones como las que María Fernanda dice, que pues tienen un sentido a partir de información ya obtenida, ya analizada y ya verificada. Aquí lo que tenemos, me parece que es que pensar la política migratoria mexicana, que ha sido históricamente relativamente tibia, y una política mexicana que no ha sido una política mexicana unilateral, es decir, que México no ha definido cuál es su política migratoria. Claro. Es de inmigración, es de emigración, es de retención, es de retorno, es de todo. ¿Cuál es esa política migratoria? Eso ha sido históricamente tibio y quizás ha predominado, hubo un momento que fue el programa Bracero, que todos conocemos, donde hubo una clara política de gobierno bilateral con cierto acuerdo, más menos, mejor o no, con Estados Unidos, y quizás hoy podemos decir que es el segundo momento histórico en el que estamos volviendo a una política bilateral de acuerdos desequilibrados. Incluso tenemos todo un debate si hubo acuerdo o no hubo acuerdo en Washington, pero evidentemente es una política muy permeada y muy influenciada por la política de Estados Unidos. Es decir, esa política exterior, esa relación México-Estados Unidos ha definido la política migratoria. Y eso le ha dado hoy un tinte de mucha mayor contención, control, que implica estas prácticas de revisión y de detención, con un conjunto además de violaciones a derechos, como decíamos antes, aunque eso no significa que sea del todo una política de ese tenor. Quizás podríamos dejar sobre la mesa si es una política absolutamente cerrada con la frontera sur, pero ¿qué tipo de política es con la frontera norte? Quizás tenemos en este momento una política migratoria cerrada hacia el sur y abierta hacia el norte. Dos políticas migratorias, lo cual te habla de que no tienes ninguna. Así que vamos a un corte y regresamos. Te quiero preguntar, María Fernanda, apenas volvamos, sobre un caso interesante que, si no me equivoco, está en la mesa de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que ver con estos temas de migración, pero también de identificación y también de identidad y de nacionalidad. Ya verá que el caso está interesante y ayudará a entender, cuando usted lo escuche, por qué estos temas nos deben de interesar realmente a todos y nos pueden involucrar vivencialmente a todas y a todos. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano y estamos hablando de migración, pero también estamos hablando de detención y estamos hablando de revisión y estamos hablando de control, es decir, de las acciones de política migratoria que, como bien nos decía Luciana Gandini al cierre del bloque anterior, no parece ser muy congruente, o al menos no parece que tengamos bien definido cuál es nuestra política migratoria y sobre todo si solo tenemos una política migratoria. Pero tú, María Fernanda, conoces bien un caso que yo creo que sirve para ejemplificarle al auditorio los efectos que pueden tener las políticas migratorias en la vida de las personas y en este caso incluso en la vida de las y los mexicanos que no necesariamente están migrando ni hacia el norte y que sí son parte de la comunidad política de nuestro país. Sí, bueno, está este caso que se va a discutir mañana en la Suprema Corte. Es el caso de 3 personas chiapanecas, una mujer, un hombre y un adolescente, que vivían en Chiapas y se trasladan a Sonora para trabajar en los campos de cultivo, ¿no? En el trayecto, en Querétaro, los detienen agentes del Instituto Nacional de Migración con estas revisiones migratorias que hacen a la mitad del país. ¿Por qué los detienen si son mexicanos? Ese es el problema. Como les comentaba, esta facultad permite solamente detener o revisar los papeles de los extranjeros. Pero ¿cómo la autoridad migratoria va a saber quién es extranjero y quién es mexicano? Lo que la ley está haciendo al no poner un criterio objetivo es permitir una discriminación a partir de cómo se ve una persona. Es absolutamente racista eso, porque la identidad de lo que parece o no parece extranjero es pues, a partir de una identificación, pues eso, ¿no? Fisonómica. Sí.
Sí, los agentes migratorios ha sido documentado por la CONAPRED, por la CNDH, que los agentes migratorios declaran que ellos pueden distinguir a un extranjero de un mexicano por cómo se ve, cómo se comporta, que se hacen los dormidos, que tiene una actitud nerviosa. Lo cual además también hay que decirlo, es totalmente discriminatorio y estereotipado hacia los propios migrantes y te anuncia también un trato absolutamente indebido desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero regresando al caso, estas 3 personas chapanecas las detienen y ¿qué sucede? Las detienen por cómo se ven, les piden documentos, ellos aunque no tienen la obligación de traer documentos porque son mexicanos, presentan actas de nacimiento e INE, y las autoridades dicen, son falsas. Son falsas porque yo pienso que son falsas. Y los detienen, los llevan a una estación migratoria y los tienen ahí 8 días. Y no solamente los tienen ahí 8 días, los maltratan, los patean, los amenazan con encerrarlos más tiempo si no confiesan que son mexicanos. Digo que son guatemaltecos, porque ellos decían son guatemaltecos. Lo cual además es espantoso porque también nos está anunciando el trato que reciben los migrantes guatemaltecos por parte de las autoridades migratorias de México. Pero aquí el caso es que además son mexicanos, los detienen 8 días y ¿qué sucede después? Se tiene que interponer un amparo, también se interpone una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por esto, pasados los 8 días, es que los dejan en libertad, ¿no? Los dejan en libertad y concluyen el procedimiento administrativo migratorio. Pero no es un caso aislado, digamos, ahí dentro de la estación migratoria otras personas les decían, ya di que eres guatemalteco, es más rápido, te van a mandar a la frontera de Chiapas y ya estás ahí muy cerca de tu casa. Si tú insistes que eres mexicano, te van a dejar aquí detenido, ¿no? Entonces, con este amparo, por una parte lo que se logra es su libertad, pero por otra parte lo que se está cuestionando es la constitucionalidad de esta ley. Estamos diciendo, esta ley es abusiva porque es discriminatoria, y acaba en esto, en una humillación de los mexicanos, ¿no? En tu propio país te van a deportar. Entonces, lo que está revisando la Corte es la constitucionalidad de esta parte de la ley de migración que permite estas revisiones discriminatorias a la mitad del país. Que son además unas revisiones absolutamente aleatorias y a partir, pues como nos dice María Fernanda, de juicios pues, absolutamente subjetivos, Luciana. Hay como muchas lecciones que extraer de este caso que nos cuenta, ¿no? Así es, esto algunos decimos que esto es un tipo de racismo institucional, ¿no? O sea, es el gobierno, la institución es la que está generando este tipo de prácticas discriminatorias y como decía María Fernanda, no son prácticas aisladas, por supuesto no son nuevas, volvemos a lo mismo, ¿no? De hecho, este mismo caso ya tiene tiempo y refleja que esto venía sucediendo, pero lo que ocurre es que pasamos de prácticas aisladas a prácticas sistemáticas en las que este tipo de revisiones y detenciones es muy amplia, el tipo de violaciones que ocurren, ¿no? Algunas otras que hemos documentado también en la frontera sur y en las estaciones migratorias y demás, tiene que ver una con detención a personas mexicanas, por supuesto que hasta que se resuelve la situación están alojadas, detenidas en estaciones migratorias en condiciones... En su propio país, por estar transitando en su país, es increíble. Así es. Pero además de eso, también están detenidas personas extranjeras que tienen permisos. Y esa también es una situación que debemos atender. Personas que están en solicitud de condición de refugiado, personas que tienen ya, que son refugiados con visa humanitaria o con visa de residente permanente. Que están legales. Efectivamente, digamos. Pero todo bajo esta argumentación de que posiblemente sea o pudiera ser un documento apócrifo o falsificado o que incluso se haya vencido el tiempo en el que está en el proceso de solicitud de condición de refugiado. Es decir, la presunción de inocencia aquí no funciona y el debido proceso... Pero es lo contrario, no le crees no solo a la palabra, sino ni siquiera a la exhibición del documento. Emitido por el gobierno, o sea, emitido por la propia autoridad que está deteniendo y desconociendo. Otra autoridad también emitió ese documento, ¿no? La semana pasada tuvimos un encuentro de discusión y Gretchen Kuhner de IMUME decían varios colegas, el tema es que lo que no está escrito, lo que no se nombra, no existe. Y Gretchen decía, y lo que está escrito tampoco se aplica. Y ese es el tema, ¿no? Porque aquí tenemos documentos oficiales y no respetamos la veracidad de estos documentos, ni seguimos procedimientos administrativos para poder hacerlo en tiempo eficiente, ¿no? Porque ¿cómo se solucionan, por ejemplo, casos de solicitudes de condición de refugiado de personas centroamericanas? Tiene que venir un representante del consulado o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o, por supuesto, de las organizaciones que trabajan en la frontera sur como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías, a reclamar para que saquen de la estación migratoria a esa persona. Si nadie identifica ese caso,
ahí se queda. Esa persona ahí se queda O indefinidamente. no solo se queda, ha sucedido casos que han sido deportadas personas mexicanas a un país centroamericano y deportados personas que tenían residencia legal a sus países de origen. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, es muy impresionante porque la verdad, cuando lo vemos además en cifras, en números y más, no estamos hablando de pocos casos y estamos hablando de una política que se ha venido distorsionando en la práctica de una manera muy lesiva. ¿Qué pretenden ustedes? Decías, María Fernanda, que lo que pretenden es que la Corte declare la inconstitucionalidad de esta parte de la ley migratoria. ¿Qué sucedería si esto se... ¿Cuál es la finalidad última? Porque pues no es solo una finalidad formal jurídica, sino qué es lo que pretenden que suceda si esto se declara inconstitucional. Bueno, dos cosas. Por una parte, la reparación específica para estas personas. Ellas lo que su mayor petición es que esto no les vuelva a suceder. Okay. La única forma en que esto va a pasar es si se declara inconstitucional la ley. Y que no les vuelva a suceder a ellos ni a nadie más, porque es una absoluta y total atropello a sus derechos. Claro, y eso es lo que queremos, una migración que sí sea ordenada, regular y segura, pero que no viole derechos humanos, que no sea discriminatoria y que entonces la autoridad ejerza estas otras formas de control migratorio que tiene, pero no esta que es discriminatoria, ¿no? Entonces, lo único que estamos pidiendo es que se elimine de esta parte de la ley que habla de las revisiones discriminatorias a mitad del país. Ok. Una pregunta, Luciana. Esto es como ponernos un espejo enfrente y mirar lo que en México hacemos frente al discurso de lo que a los Estados Unidos, ya en la frontera norte, solemos reclamarle. Y creo que acá hay una profunda inconsistencia y una profunda incongruencia que nos deja muy mal parados como país en nuestras políticas migratorias. ¿Qué decir de eso? Mira, a partir del año 2000 hay un cambio de paradigmas en el mundo sobre políticas migratorias que por un lado la encabezan los países más desarrollados o las democracias liberales por Estados Unidos y otros, que hay un paradigma de securitización y control de las fronteras a raíz de las Torres Gemelas y demás, ¿no? Pero en América Latina sucede un proceso contrario, de apertura, de enfoque de derechos humanos y en términos de política migratoria. De ahí para aquí ha habido procesos totalmente en contrasentidos y coexistencias, y no solo en México, sino en el resto de América Latina. Cambian los gobiernos, cambia el signo político del gobierno y cambia la orientación de la política migratoria. Y esto me parece que lo que nos hace reflexionar es que cuando tenemos garantizado o conquistado un marco jurídico como una ley de migración, que todavía tiene falencias y es la que estamos reclamando, pero aún con leyes relativamente progresistas, o la ley de refugiados que tiene México, que es bastante ejemplar en la región, eso no nos tiene que dejar tranquilos porque no es suficiente, ¿no? Hay retrocesos en términos del cumplimiento y en términos de garantizar derechos y efectivamente, como tú dices, a pesar de que en ese sentido hemos ratificado, hemos sido signatarios de un conjunto muy amplio del derecho internacional de los derechos humanos de las personas migrantes, que tenemos una ley de migración que hay que mejorar, que tenemos una ley de refugiados, asilo y protección complementaria, en la práctica el desafío es la implementación y ahí somos tan incongruentes como aquellos países que no tienen todos estos instrumentos jurídicos que deben respetar. Es muy impresionante. Pues ojalá el caso que ustedes llevan ante la Corte tenga el resultado que ustedes esperan que tenga. Danos nada más la referencia para que la gente lo pueda seguir. No sé si el rubro, como dicen el número, o los nombres que supongo que no se pueden decir, pero bueno, el rubro del caso es un caso que está ante la Suprema Corte, que va a decidirlo el Pleno de la Suprema Corte. La primera sala. La primera sala de la Suprema Corte. Sí. Muy bien. Es el amparo en revisión 275-2019 y mañana se discute y el hashtag que estamos utilizando es la nacionalidad no se ve. La nacionalidad no se ve. Ese es el hashtag por que el están tema utilizando. Discriminatorio. Bueno, pues ahí tienen. Muchísimas gracias, Luciana. Muchísimas gracias, María Fernanda. Pues ahí tiene usted. La nacionalidad no se ve. Hashtag, precisamente para generar una reflexión que se vale hacerla en torno a una decisión jurídica que tiene que ver con una ley y con su aplicación que puede resultar y ha resultado profundamente discriminatoria, que está plagada de estereotipos y que, además de ir orientada al maltrato de las personas migrantes que transitan por nuestro país, también puede tener efectos concretos y nocivos para la esfera de derechos de las y los mexicanos, como este caso demuestra. Nos vemos aquí la próxima semana en Observatorio Cotidiano, como todos los martes, en TV UNAM.